Todas las madrugadas, cuando Ciudad Juárez aún dormía, en una pequeña panadería del centro se escuchaba una voz. No era la radio, no era un cantante famoso, era Pedro Hernández, un panadero de 53 años que amasaba pan mientras cantaba canciones que nadie más escuchaba, hasta que un día, alguien grabó su voz. Y lo que pasó después transformó no solo su vida, sino el corazón de todos los que lo conocían. Quédate hasta el final porque esta historia sobre un hombre humilde va a demostrarte que el talento verdadero nunca permanece oculto para siempre. Pedro Hernández nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, en una familia de panaderos. Su abuelo había fundado la panadería San Miguel en 1978, en una esquina modesta de la colonia Centro. Su padre continuó el negocio, y cuando Pedro cumplió 15 años comenzó a trabajar ahí también, no porque lo obligaran, sino porque amaba el olor del pan recién horneado, el calor del horno, la magia de transformar harina en alimento. A los 53 años, Pedro llevaba casi 40 años amasando pan. Se levantaba todas las madrugadas a las 2 de la mañana, cuando las calles de Juárez estaban vacías y silenciosas. Encendía los hornos, preparaba las masas y mientras trabajaba cantaba. Siempre había cantado. Desde niño la música era su compañera. Su madre decía que había nacido cantando, que el primer sonido que hizo no fue llanto sino melodía. Pero cantar era solo eso para Pedro, un placer personal, nada más. Nunca pensó en ser cantante profesional. Eso era para gente con suerte, con conexiones, con dinero para estudiar. Él era panadero, hijo de panadero, nieto de panadero, y estaba orgulloso de eso. El pan que hacía alimentaba familias enteras en el barrio. Las conchas, los cuernos, las teleras recién salidas del horno eran parte de la vida diaria de cientos de personas. Eso tenía valor, aunque no trajera fama. La panadería San Miguel no era lujosa, era pequeña, con paredes pintadas de amarillo desteñido y un letrero viejo que necesitaba reparación. Pero el pan era excelente, hecho con recetas que pasaban de generación en generación. Los clientes llegaban desde temprano, sabiendo que el pan de Pedro siempre estaba fresco, siempre estaba bueno, siempre estaba hecho con amor. Pedro vivía solo en un departamento pequeño cerca de la panadería. Era viudo desde hacía 10 años. Su esposa, Guadalupe, había muerto de cáncer dejándolo destrozado. Habían tenido 2 hijos, pero ambos se habían ido a trabajar a los Estados Unidos buscando mejor vida. Lo visitaban 2 veces al año, y Pedro entendía. No había muchas oportunidades en Juárez, especialmente para los jóvenes. Así que vivía solo, con sus recuerdos, su panadería y sus canciones. Las canciones eran su forma de mantener viva a Guadalupe. Ella amaba escucharlo cantar. Decía que tenía la voz más hermosa que había oído en su vida, mejor que cualquier cantante en la radio. Pedro se reía de eso, pensando que era amor ciego, pero después de que ella murió, siguió cantando. Era como si Guadalupe aún pudiera escucharlo, como si cada canción fuera una carta que le enviaba al cielo. Sus favoritas eran las canciones de José Alfredo Jiménez, de Javier Solís, de esas que hablaban de amor y pérdida con esa melancolía hermosa que solo la música mexicana puede lograr. Y mientras amasaba, mientras el pan crecía en el horno, Pedro cantaba con todo el corazón. No para nadie en particular, solo porque necesitaba hacerlo, porque la música era parte de él tanto como el pan. Lo que Pedro no sabía es que esas madrugadas, solitarias cantando en la panadería, estaban a punto de cambiar su vida de formas que nunca imaginó. Un miércoles de noviembre, más frío de lo normal para Juárez, Pedro estaba en la panadería a las 3 de la mañana como siempre. El horno estaba caliente, las masas estaban listas, y él estaba amasando mientras cantaba El Rey, de José Alfredo. Su voz llenaba el espacio pequeño de la panadería, rica y profunda, llena de emoción genuina que venía de años de vida vivida. Lo que Pedro no notó es que afuera, en la calle vacía, alguien había parado. Era Daniela Méndez, una joven de 25 años que trabajaba como enfermera en el turno nocturno del hospital. Regresaba a casa después de un turno largo y agotador. Eran las 3:30 de la mañana, y la ciudad estaba muerta. Pero cuando pasó frente a la panadería, escuchó la voz. Se detuvo, confundida. Era demasiado temprano para que la radio estuviera encendida, y esa voz no sonaba como algo grabado. Sonaba viva, presente,
real. Daniela se acercó a la ventana de la panadería y miró adentro. Vio a Pedro, con su delantal blanco manchado de harina, amasando pan mientras cantaba con los ojos cerrados, completamente absorto en la música. Daniela quedó paralizada. La voz era extraordinaria. No era técnicamente perfecta como los cantantes de ópera, pero tenía algo más valioso, algo que no se puede enseñar en ninguna escuela. Tenía alma, tenía verdad. Cada nota llevaba peso emocional. Cada palabra estaba cargada de vida vivida, de amor perdido, de años de soledad transformados en belleza. Sin pensar mucho, Daniela sacó su teléfono y comenzó a grabar. Filmó a través del vidrio durante casi 3 minutos, capturando a Pedro cantando El Rey, con una pasión que te rompía el corazón. Cuando terminó se quedó ahí parada unos minutos más, simplemente escuchando. Después siguió su camino a casa, pero no podía dejar de pensar en esa voz. Al día siguiente, cansada pero inquieta, Daniela decidió hacer algo. Subió el video a TikTok con un texto simple. El panadero de la colonia Centro de Juárez que canta mientras amasa pan. Esta voz necesita ser escuchada. No esperaba nada, solo sentía que el mundo necesitaba conocer a ese hombre. El video explotó. En 24 horas tenía 100,000 vistas. En 48 horas, 500,000. En una semana, 5 millones. Los comentarios llegaban de todo México, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica. ¿Quién es este hombre? ¿Dónde puedo encontrar esta panadería? Esta es la voz más pura que he escuchado en años. Esto es talento real, no como los cantantes fabricados de ahora. Pedro no sabía nada. No tenía TikTok, no tenía redes sociales. Seguía yendo a la panadería todas las madrugadas, amasando pan, cantando sus canciones, completamente ajeno al hecho de que millones de personas estaban escuchándolo. Fue su hijo mayor, Javier, quien llamó desde Texas. «Papá, estás en internet, eres viral. Todo el mundo está hablando de ti». Pedro no entendía qué significaba eso. Viral sonaba como enfermedad. Pero cuando Javier le explicó que había un video suyo cantando, y que millones de personas lo habían visto, Pedro se sintió mareado. ¿Millones? No era posible. Él era solo un panadero, pero era verdad. Y lo que pasó después fue como huracán. Periodistas comenzaron a llegar a la panadería. Querían entrevistarlo, fotografiarlo, conocer su historia. Pedro, tímido y abrumado, no sabía qué hacer. Nunca había buscado atención. Solo quería hacer su pan y cantar sus canciones. Pero la atención no paró. Y entonces llegó la llamada que cambiaría todo. Carlos Santillán era uno de los productores musicales más respetados de México. Había trabajado con grandes nombres de la música regional mexicana. Cuando vio el video de Pedro, algo hizo clic. Esta no era solo una voz bonita, era la voz que había estado buscando durante años. Auténtica, sin pulir, llena de vida real. La voz más pura del país, como decía su búsqueda. Carlos viajó a Ciudad Juárez personalmente. Llegó a la panadería San Miguel una mañana temprano y encontró a Pedro amasando pan como siempre. Se presentó, explicó quién era y le hizo una oferta que Pedro pensó que era broma. «Quiero grabarte. Quiero hacer un álbum contigo. Quiero que México entero escuche tu voz». Pedro no sabía si reír o llorar. ¿Un álbum? Él tenía 53 años. Era panadero. No sabía leer música profesionalmente. Nunca había grabado nada. Nunca había estado en un escenario. Esto era locura. Pero Carlos insistió. «No necesitas ser perfecto técnicamente. Tienes algo que no se puede fabricar. Tienes alma. Eso es lo que la gente necesita escuchar». Durante semanas, Pedro estuvo dividido. Por un lado, había un sueño que ni siquiera sabía que tenía esperando ser realizado. Por otro lado, tenía miedo. Miedo de fracasar. Miedo de dejar la seguridad de su panadería. Miedo de decepcionar. Pero algo que Guadalupe le había dicho años atrás seguía resonando en su mente. «Pedro, tú naciste para cantar. No dejes que el miedo te robe tu propósito». Después de mucha reflexión, Pedro aceptó. Pero puso una condición. No dejaría la panadería. Grabaría, cantaría, haría lo que fuera necesario, pero seguiría amasando pan, porque eso también era parte de quién era. Carlos aceptó encantado. La grabación del primer álbum fue experiencia surrealista para Pedro. El estudio en la Ciudad de México parecía de otro mundo. Equipos caros, ingenieros de sonido, músicos profesionales.
Pero Carlos mantuvo su promesa. No intentó cambiar a Pedro. No le pidió que cantara diferente, solo le pidió que cantara como siempre lo había hecho, con el corazón. El álbum se llamó El Panadero y se lanzó 6 meses después del video viral. Fue éxito inmediato. No llegó al número 1 en las listas comerciales, eso nunca importó. Pero llegó al corazón de millones de personas, gente que estaba cansada de música producida artificialmente, que buscaba algo real, algo genuino. Pedro comenzó a recibir invitaciones para cantar, primero en eventos pequeños en Juárez, después en ciudades más grandes. Nunca dejó la panadería. Seguía levantándose a las 2 de la mañana, amasando pan, cantando en la oscuridad. Pero ahora, algunos fines de semana viajaba para cantar en teatros, en festivales, en lugares que nunca imaginó ver. Lo más hermoso fue que la panadería San Miguel se convirtió en lugar de peregrinación. Gente de todo México viajaba a Juárez solo para comprar pan en la panadería del cantante famoso. Pedro seguía atendiéndolos personalmente, con la misma humildad de siempre, sin aires de estrella. Para él, seguía siendo solo Pedro el panadero. La música era regalo, no transformación. Un año después del video viral, Pedro dio su primer concierto grande en el Teatro de la Ciudad en Juárez. 2,000 personas llenaron el lugar. Cuando subió al escenario, con traje de charro pero zapatos cómodos de panadero porque sus pies no se acostumbraban a otra cosa, vio entre el público a sus 2 hijos que habían volado desde Texas. Vio a Daniela, la enfermera que grabó el video original. Vio a clientes de la panadería que lo conocían desde hace décadas. Y cuando comenzó a cantar El Rey, la misma canción que Daniela había grabado esa madrugada, su voz llenó el teatro con emoción tan pura que la mitad del público lloró. No era solo música, era vida convertida en sonido. Era amor, pérdida, soledad, esperanza, todo destilado en melodía. Después del concierto, un reportero le preguntó cómo se sentía siendo famoso. Pedro pensó un momento y respondió con honestidad que lo caracterizaba. No me siento famoso, me siento bendecido. Bendecido porque Dios me dio voz. Bendecido porque alguien decidió compartir esa voz. Bendecido porque puedo hacer lo que amo, amasar pan y cantar canciones. La fama va y viene, pero el pan y la música, eso es eterno. Hoy, 3 años después del video viral, Pedro Hernández tiene 56 años. Ha grabado 3 álbumes. Ha cantado en ciudades de todo México y algunos lugares en Estados Unidos. Ha ganado premios que nunca pensó recibir, pero todas las madrugadas, sin falta, está en la panadería San Miguel amasando pan y cantando. La panadería ahora tiene ayuda extra. Sus hijos regresaron de Estados Unidos para ayudarlo con el negocio que creció. Pero Pedro insiste en hacer el pan de la madrugada él mismo. Es su ritual, su meditación, su forma de mantenerse conectado con quien realmente es. Las paredes de la panadería ahora están decoradas con fotos de sus presentaciones, recortes de periódicos, premios, pero lo que más valora Pedro es un retrato viejo de Guadalupe colgado detrás del mostrador. Le canta a ella todas las mañanas como siempre lo hizo, porque esa es la verdadera lección de la historia de Pedro. Que el talento genuino nunca viene de buscar fama, viene de hacer lo que amas con todo el corazón, sin importar quién esté mirando o escuchando, que la grandeza no está en ser descubierto, sino en ser fiel a quien eres, incluso cuando nadie más lo nota, y que a veces, las voces más hermosas del mundo están en lugares inesperados, no en escenarios grandes o estudios lujosos, sino en panaderías pequeñas en las madrugadas frías, cantadas por hombres humildes que solo quieren hacer buen pan y buena música, porque eso es lo que sus almas necesitan hacer. Pedro sigue cantando todas las madrugadas, y ahora millones de personas lo escuchan, pero para él, nada realmente cambió. Sigue amasando pan, sigue cantando canciones, sigue viviendo con la misma humildad y gratitud que siempre tuvo, porque comprendió algo que muchos artistas famosos nunca aprenden, que el verdadero éxito no está en cuánta gente te conoce, sino en mantenerte fiel a ti mismo, sin importar cuánta gente te está mirando. Si la historia de Pedro tocó tu corazón, si conoces a alguien con talento oculto que merece ser descubierto, o si simplemente crees que el arte verdadero viene del alma, no de la fama, deja tu comentario aquí abajo.
¿Desde dónde nos estás viendo? Ciudad Juárez, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, o tal vez desde Estados Unidos. Cuéntanos, ¿conoces a un Pedro en tu vida? Alguien con talento extraordinario que trabaja en silencio. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí encuentras historias reales de personas comunes que hacen cosas extraordinarias. Historias que demuestran que nunca es tarde para que tus sueños se hagan realidad. Que el talento verdadero siempre encuentra su camino. Que la humildad y el éxito pueden ir de la mano. Comparte este video con alguien que tiene un talento escondido, con quien necesita recordar que nunca es tarde para brillar, con quien trabaja duro todos los días haciendo lo que ama, sin buscar reconocimiento. Porque todos somos un poco como Pedro. Todos tenemos algo especial que ofrecer al mundo. Y a veces, solo necesitamos que alguien nos vea, nos escuche y diga, tu voz merece ser escuchada. Nos vemos en el próximo video con más historias que van a inspirarte a vivir auténticamente, a perseguir tus sueños y a nunca dejar de hacer lo que amas. Hasta pronto.